Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es BAM, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, así es. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de PAM, el podcast. Les habla Rudyman7653 en Twitter e Instagram. RedAssassin55 Twitter e Instagram. Así es, recuerden que estamos en PAM-podcast en Twitter e Instagram, en PAM, el podcast en Facebook y YouTube. Y estamos en las principales plataformas de podcast que son Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y Geo saben cómo de queño. Vamos a tratar el día de hoy con el siguiente tema, Milestone Comics. Así es, que en su momento fue independiente, después pasó a ser absorbida DC. Sí. Sacó bastantes personajes bastante interesantes. Creo que el que más podemos recordar es el personaje de Static Shock. Sí. Que incluso llegó a tener su propia serie de televisión en Cartoon Network, en Warner o no sé. Platícanos un poco, Gordo, tú que sabes un poco más. Yo creo que este es el hijo brainchild de Dwayne McDuffie. Lamentablemente el señor ya nos abandonó por cáncer estomacal a los 46 años desde el 2016. Descansa en paz el señor. Mala onda. Y el señor Dwayne McDuffie recluta a varios artistas y escritores afroamericanos, a él mismo como afroamericano, para hacer una línea de héroes de la minoría. No todos eran afroamericanos, o algunos eran latinos como Hardwire. Si teníamos esa pequeña situación con los cómics en general, que bueno, o sea, no vamos a negar que son de nuestros favoritos, no vamos a negar que nos encantan y todo, pero algo que sí brilla por su ausencia es la diversidad ¿no? O sea, como que... Sí. No, también de villanos. Vamos a ponerlo de esta forma. La Liga de la Justicia, o los Vengadores, dime uno que sea afroamericano o latino, o asiático. Bueno, Shang-Chi. Bueno, vamos Vengadores. Shang-Chi, Black Panther, Luke Cage. De los Vengadores que ahorita son populares, Moonstar. Sobre todo ahorita, pues, obviamente Black Panther. Bueno, también por la película que estuvo muy buena. Sí, eso la sí. verdad, sí. Pero bueno, aquí van, pero en los cómics, lamentablemente, en ese entonces, los 90s, porque Milestone Comics empieza en el 94 y lamentablemente es completamente absorbida por DC, o más bien lograron salvarla porque mantienen a los personajes y los publican. Exactamente, ¿no? A partir del 99. Pero algo pasó que la serialización que tenían bajó bastante, ¿no? O sea... Sí, lamentablemente muchos de sus héroes, el único que fue muy popular y sigue siendo popular es Static. Pero Static por la serie Shock. de televisión. Sí, muchos lo recuerdan la serie de televisión, incluso el cómic, si ves el disfraz original que solo era como un leotardo y una gorra, que la serie obviamente era muy diferente. Demasiado diferente, pero era más bien como que soy el superhéroe, pero también soy una especie de NWA y ahorita voy a empezar a rapear Straight Outta Compton o Express Yourself o algo así, o Fuck the Police. No sé, o sea, porque bueno, o Naughty by honestamente, Nature, que empezaron a echar el hip hop. Ándale, también era por ahí, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que a lo mejor querías hacer llegar el cómic a un demográfico que al menos en apariencia pues no parecía estar tan interesado. No, pero ahora le preguntas... En apariencia, Exacto, claro. O sea, ahora le preguntas a cualquier chavito afroamericano de que te gustan los cómics y te va a decir... O sea, y te va a mencionar todos, o sea, y a lo mejor pensarías que un chavito americano afroamericano te va a decir Black Panther, no, pero pues ya no, o sea... Sí, o sea, de seguro le gusta, pero te va a decir, no, mi favorito es Spider-Man, es Batman, es tal, es la Mujer Maravilla. Tal. O sea, el chiste es para la época, a pesar de que era finales del siglo XX, en el cual ya empezaba una apertura muchísimo más grande hacia realmente dar un respeto como tal se debe a las minorías. Aún así, se veía que estaba muy bebé ese tema. Uh-huh. Y yo creo que también por eso en su momento DC lo fue bajando. No fue porque ellos quisieran. Las ventas empezaron a bajar de la nada desde el 98. Pero si no lo publicas o no lo promocionas como se debe, o sea, si no le das un buen marketing, porque las historias no eran malas. Oh. La verdad es que escritores y dibujantes bastante buenos. Sí. Pero no entendías por qué no le daban un poquito más de marketing. O sea, realmente a lo que les fallaba era eso. Sí, o sea, porque ves la historia de Icon, su origen es sacado de la onda, pues así de, pero ¿por qué? ya a ver, después platícame ahí.
Icon es un héroe, digamos, es su respuesta a Superman, que es un alien, pero a diferencia de que ya parecía humano, simplemente la cuna donde llegó del espacio fue encontrada por una mujer esclava, porque según Icon tienes 200 años. Ah, canijo. Sí, pero fue encontrado por una señora una mujer esclava por Atlanta. Y tomó la forma de la persona que lo encontró, o la apariencia más o menos. Y por eso se volvió afroamericano. Sí. Ok. Y Icon pues decidió tener una vida más tranquila hasta que Rocket, que digamos es su sidekick, le pidió oye, puedes ser un gran superhéroe y puedes ayudar a la gente, no solo a personas como nosotros, sino a la gente en general. Y es prácticamente Icon, es ese superhéroe que pues no es porque no quisiera, simplemente así como decidió llevarla tranquila más que nada, o sea, también sin llamar la atención tanto, porque a lo mejor podría traer broncas, porque bueno, o sea, creces bajo el yugo de la segregación racial que había, obviamente es solamente un ejemplo, ¿no? En este tipo hay, quién sabe cuántos a nivel mundial, los cuales evidentemente Pam, el podcast siempre va a estar en contra de. Sí. Y pues bueno, la verdad es que no, pero bueno, o sea, pasaba. Y aquí lo que demostraban es que solo son héroes. Y aquí va lo chistoso de lo que hacían. Es que el villano también era de todo. O sea, cualquier villano también era o afroamericano o blanco. O sea, no iban de que, digamos, lo opuesto. Detenían a quien sea. Si tú eres blanco y robas, igual te va a detener Icon o Static. Si eres un afroamericano también robándole a una señora, también te va a tocar. Sí, exacto. No te van a dejar pasar solo por ser negro, ¿no? Estás robándole a una señora el pan. Así que... Exactamente. Y de alguna manera, el regresar la línea de Milestone Comics por parte de DC... porque pues eso fue un anuncio grande en el DC Fandom. Que mucha gente no peló. La verdad es que mucha gente lo pasó por alto, o tal vez no le hicieron tanta parafernalia, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué rayos es Milestone Comics? Y obviamente el panel que presentaron pues era un poquito explicar pues la historia el background, cómo surgen los personajes que ya tenían, que incluso pues ahorita siguen siendo propiedad de DC. Sí. Por algo Warner y Cartoon Network sacaron Static Shock. Sí, y lamentablemente también, bueno, no lamentablemente, muy chidamente en Young Justice puedes ver a Rocket y a Icon. Fíjate. Sí, ya, y también a Static, aparece bueno, todavía no era Static según él como su origen, ves a Virgil. Y fíjate que esa es una cuestión que me está gustando que hace DC y que honestamente no entiendo por qué está haciendo Marvel. Que es pues, dar un poquito más de inclusión. Sí. La verdad. O sea, el anuncio que hizo DC obviamente emociona porque va a haber mucha mayor variedad creo que es una de las líneas de cómic que te tienen que seguir porque es totalmente diferente. O sea, no te vas por el superhéroe clásico, no porque sea malo. O sea, no estoy diciendo que dejen de leer Batman por leer a estos chavos, pero pues entiende que es más variedad. O sea, estás dando mucha más diversidad. Ya no todo es blanco como en su momento en los 40s, 50s, que pues todos los editores eran blancos, los escritores y los ilustradores eran blancos, o sea, si estaba Black Panther ahí. Lo hicieron dos judíos. O sea, para acabarla Luke Cage, DC, que bueno, lo único que había visto antes era Jon Stewart en su versión de Linterna Verde. Y a Black Lightning. Y ni siquiera Black Lightning no era un superhéroe tan conocido hasta su serie de televisión por CW. Pero de ahí en fuera, pues párale de contar. Pues sí. Y aquí nos va mucho también, porque tiene mucha relevancia seguir haciéndolo ahora. Especialmente ahora con todo el movimiento de Black Lives Matter. Claro. O sea, también. Y realmente sé que no lo están haciendo por subirse al tren ¿no? O sea. De seguro ya lo tenían planeado y simplemente pues cayó en esta época, carnal. Pues es que sí, o sea, hay que, haciendo un pequeño paréntesis, el movimiento de Black Lives Matter, al menos en Estados Unidos, recobró una relevancia brutal. Es más, un equipo de la NBA boicoteó un partido de postemporada que fue hace como una semana, los Milwaukee Bucks. Sí, no por manches. lo mismo de que había pasado otro acto de brutalidad policíaca contra un afroamericano. Sí. Dices, no manches, ¿no? Eso ya nomás por decir un tema. O sea, justo en medio de la pandemia pasa esto y explota todo. Varios jugadores, incluso de la NFL, de la NBA, evidentemente, de la MLS, de las grandes ligas, todos habían hecho algo por decir, oye, es que, ¿qué onda, no? O sea, nosotros somos la excepción de toda la banda que la está pasando mal, ¿no? Uh-huh. Y Milestone Comics cae en ese momento al decir, bueno,
también en los cómics estamos conscientes de lo que está pasando y queremos incluir a sus personajes en nuestra línea de manera regular y normal, sin Sí, o sea, de ver a Icon en la Justice League de la nada, o sea, o en una de esas veces ver a Static Shock, Hardware en el Suicide Squad, tal vez. o ver a Static Shock en los Teen Titans o algo así, ¿no? Sí, O sea, y no tanto por cubrir con la cuota de género. sino de se lo O sea, merecen, es son más, chidos. los Teen Titans son como que los que no tienen ese problema para nada. Simplemente ve la serie de Titans con Starfire, con Chico Bestia, velo en las caricaturas, los mismos personajes y Cyborg. Sí, O sea, también. no ves ahí ningún problema, ¿no? Creo que, siendo sinceros, como que Marvel no lo está tomando tan en serio, o más bien como que, ay, sí, una publicación, aprovechamos que Black Panther también es negro o algo así, y ya. Siento que es mucho más hipócrita de su parte, pero bueno, o sea, a lo mejor es una opinión personal, ¿no? Y pues bueno, es una pequeña semblanza de lo que es Milestone Comics, todo el momento relevante en el cual está entrando, ¿no? Pues sí, es lo que nos lleva a Static Shock como su mejor personaje, porque es el Exacto. más que todos recuerdan. Exacto. La serie de televisión, obviamente ya lo vimos en los cómics un poquito más metido. Sí, en los Nuevos 52 fue parte de los Teen Titans. Exactamente, y pues bueno, ahí está esta pequeña semblanza al más puro estilo de Pam, el podcast. Nosotros somos Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden seguirnos en Pam-podcast en Twitter e Instagram. Ya lo estoy. Perdón, gordo. Y en Facebook y YouTube como Pam, el podcast. Y seguirnos en las plataformas de podcast que son Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y Geo7. ¿Cómo te quedó? Sí. Y nosotros nos escuchamos en la siguiente emisión aquí en Pam.